Y yendo con las noticias internacionales, una segunda ola de coronavirus ya está en España. Y al cierre de agosto se registran 3.800 infectados por día. Muchos españoles se preguntan por qué no están mejor preparados. A continuación, un reportaje de nuestra cadena amiga DW. El sistema de salud de la capital española se encuentra agobiado y al borde del colapso. Ante una nueva ola de casos de coronavirus, los pacientes con COVID-19 ya ocupan el 16% de todas las camas hospitalarias en Madrid, en comparación con el 6% del resto del país. El número de contagios al día de esta enfermedad es muy elevada, la curva de contagios se está subiendo y la velocidad de subida es altísima, asemeja mucho a la velocidad de subida al principio de la pandemia y eso nos preocupaba muchísimo. España fue uno de los países más afectados cuando el coronavirus azotó Europa este año, antes de que un bloqueo estricto ayudara a reducir la propagación del brote. Pero los contactos han aumentado desde que se eliminaron por completo las medidas de bloqueo a fines de junio, especialmente en Madrid. Y el aumento de los casos está relacionado a menudo con el regreso de la vida nocturna y las reuniones sociales. Se ha diagnosticado 488.000 casos desde febrero. Actualmente España registra el mayor número de casos de COVID-19 en Europa Occidental. Y ahora mismo el 80% de los casos están en atención primaria y los médicos están absolutamente exhaustos viendo tantísimos pacientes. Realmente somos nosotros los que al final vamos a caer enfermos. Recordar que el 24% de las personas infectadas fueron personal sanitario en España. Tenemos el récord mundial. Pese a los temores de la COVID-19, Madrid reabrió este viernes las escuelas. Pocas personas llevaron a sus hijos a los centros el primer día. Los funcionarios han anunciado un nuevo conjunto de regulaciones que entrará en vigor el lunes para frenar el brote. La agrupación de personas se fija en un máximo de 10 personas no convivientes, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Otro de los puntos importantes es en las instalaciones funerarias, cementerios, sanatorios, crematorios. Se reduce el aforo de un 75% a un 60%. Madrid se apresura para terminar un nuevo hospital antipandémico para la segunda oleada, donde podrá atender a más de 1.000 pacientes durante una emergencia sanitaria. El hospital, cuya inauguración se espera para noviembre, contará con ventanales que permitirá a los médicos vigilar a los pacientes sin contaminarse. Sin embargo, su apertura llegará demasiado tarde para hacer frente al aumento de los casos en la región de Madrid, que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, calificó de preocupante. Las cifras de contagio en España han ido en aumento desde hace semanas. Como el gobierno autónomo de Madrid no se da abasto, decidió contratar a la empresa Quirón para que rastree las cadenas de infección en la capital. Muchos españoles se preguntan por qué no están mejor preparados. Tras el devastador brote del virus en el pasado marzo, el gobierno autónomo de Madrid prometió prepararse mejor ante nuevas emergencias. Pero la situación ha cambiado. Son poco más de 400 los llamados rastreadores, que son empleados que investigan los contactos de personas infectadas, quienes están trabajando actualmente para la Autoridad Regional de Salud. Nadie quiere comentar oficialmente los problemas. Sin embargo, hablamos por teléfono con un rastreador de contactos que trabajaba en un departamento de salud en otra parte de España, donde las quejas son similares. Necesita más gente. Es un tipo de trabajo realmente estresante por la cantidad de trabajo que implica una jornada, ¿no? Hay muchos casos positivos todos los días que nos llegan. Además de las empresas privadas, el gobierno de Madrid convocó a voluntarios y ha lanzado un llamado en la universidad. Pero los pocos estudiantes presentes en el campus durante las vacaciones de verano también buscan explicación. Fatal, a mí no me gusta cómo lo han gestionado todo esto. No me gusta es que no está remunerada de ningún tipo y al final hemos visto que si se adjudicaba a una empresa privada sí que se podía remunerar y la verdad es que por un sueldo bastante razonable. Rafael Bengoa entiende las quejas de los estudiantes. Este médico español fue parte de un equipo asesor para el programa de reformas de la salud de Barack Obama. Junto con 19 expertos ha escrito una carta abierta donde critica el manejo de la crisis. Nuevamente se da una transmisión en la comunidad, lo que significa que no son solo brotes locales que puedas controlar.
existe propagación. Deben conseguir controlar las cifras antes de abrir las escuelas o animar a la gente a que vuelva a trabajar. Se espera que cuando terminen las vacaciones de verano en septiembre, esté lista la aplicación de rastreo. Las primeras pruebas en la isla de La Gomera fueron prometedoras, pero una pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Podrán los españoles enviar a sus hijos a la escuela a partir de esta semana? Realmente es alarmante que situaciones como esta se repitan en nuestro país, como viene sucediendo en el extranjero. Tomemos en cuenta las recomendaciones de los especialistas para evitar este posible escenario. Es por ello que tenemos ahora una entrevista exclusiva. Nos encontramos con el doctor Héctor Flores, desde un enlace telefónico, quien nos hablará sobre el tema de la automedicación. Buenos días, doctor. Gusto de saludarlos. Doctor, todo el mundo comenta, a veces el coronavirus puede afectar los pulmones, algunos dicen que afecta el corazón. ¿Cuál es la realidad de este virus? ¿Es multisistémico? Cuando a usted le infecta el virus de la hepatitis, ya sea A, B o C, ¿el virus a dónde va? Al hígado, pues, y provoca una hepatitis. El resto de su cuerpo, tranquilo. Cuando usted lo infecta, un virus del papiloma humano, el VPH, virus papiloma humano, ¿dónde lo infecta? Pues en los hombres, en tejidos del pene, tejidos alrededor del ano, en las mujeres en la zona del cuello del útero, en la zona no genital, y de ahí está. Cuando usted lo infecta, por ejemplo, el virus del HIV, ese virus escoge una célula, glóbulo blanco, que se llama un linfocito, CD4, lo infecta allí. O sea, los virus tienen esa capacidad, tropismo se llama, van a un órgano. Este virus, oiga, este virus ha resultado ser, ¿sabe qué? Más un virus cardiovascular que un virus respiratorio. Reflexiona en lo que le estoy diciendo, ¿eh? Es más un virus cardiovascular que respiratorio. Todas las complicaciones que produce en el diabético, en el hipertenso, en el crónico, en gente joven, los coágulos que forma, los daños directos al corazón, a los riñones, al hígado, al cerebro. O sea, esto no es un virus respiratorio como se pensó al principio. ¿Se acuerda? Todo era respiratorio al comienzo, todo el mes de enero, y se llamó así, la gripe de Wuhan, así se le llamó. Pero no, pues. Este es uno de los peores virus que puede atacar al ser humano. Entonces, ese es el enemigo, señora. Se habla mucho de que existe el virus del COVID. ¿Es eso cierto? Hubo una polémica hace poco con el presidente de Brasil que recomendaba el uso de hidroxicloroquina. Dígame, ¿es recomendable? ¿Qué opinión tiene acerca de este producto? Hace más o menos un mes y medio, casi 2 meses ya, en China se hizo un estudio experimental en el cual células aisladas, estos se llaman estudios in vitro, acá no interviene ningún ser humano, ni siquiera un animal, células aisladas que fueron expuestas a este nuevo coronavirus. Cuando había hidroxicloroquina en la solución, las células como que no tomaban mucho el virus. Entonces la conclusión de este experimento fue de que las células aisladas, cuando son expuestas a la hidroxicloroquina, no toman tanto el virus como las células que no están expuestas al medicamento. Eso se llama un estudio in vitro. Y quiero decir algo aquí, que también lo dijo el doctor Ryan esta mañana, que hay decenas, hay centenares de estas sustancias que hacen lo mismo. Esta no es la única. No es como que, ay Dios mío, esa es la única. No, muchas sustancias químicas tienen ese efecto. Muy bien. Segundo, un doctor francés, el doctor Didier, él publicó hace 2 semanas un estudio en 20 personas. Y yo quiero que reflexionemos en el estudio que hizo hace 2 semanas y que este sábado volvió a publicar, pero esta vez con 80 pacientes. ¿Qué hizo? Él juntó personas en diversos grados de afectación por el virus Mabel Mauricio. Unos que, mira, no tenían nada, síntomas, eran asintomáticos pero tenían el virus, eso lo sabemos ya. Habían otros que tenían leves síntomas, un poco de dolor de garganta, un poco de tos, y otros que ya estaban más enfermos.
todos obviamente demostrados con la prueba molecular que tenían el virus. Y luego les dio esta combinación de la hidroxicloroquina y de el acitromicin, el antibiótico. Y lo que descubrió, el objetivo de su investigación fue ver cuántas de estas personas tenían menos cantidad de virus. A eso en medicina se le llama la carga viral. ¿Cuántos tenían menor carga viral después del experimento? Y vio que en un porcentaje sustantivo de estas personas, más del 90%, efectivamente bajó la carga viral. Y los pacientes aparentemente mejoraron. Muy bien, eso es. Doctor, ¿qué tan cierto es que el COVID-19 deja secuelas? Wow, las secuelas que está dejando esta enfermedad. Esta enfermedad no es una enfermedad benigna en la mayor parte de los casos. Si bien es cierto que en muchos casos la mayor parte de las personas lo pasan bien, en algunas personas está dejando secuelas en el aparato respiratorio, en el sistema nervioso, con letargia, falta de concentración, problemas musculares, hay gente que baja de peso y no vuelve a subirlo. Es decir, mira, se están estudiando recién toda una serie de secuelas que puede dejar este virus. Entonces no es normal que una persona que haya salido del hospital, a no ser pues que haya tenido una lesión pulmonar en sus 2 pulmones severa y que todavía recién esté curando de eso. Podría ser un caso de secuela pulmonar, obviamente eso solo su médico se lo puede decir. Entonces hay 2 grupos que hay que fijarse las secuelas. Obviamente una persona que llega a la unidad de cuidados intensivos, que se hospitaliza, esa persona va a salir con más secuelas porque el mismo trauma, la enfermedad, la gravedad, más los tratamientos, etcétera, pueden dejar secuelas. Pero de lo que preocupa es de las secuelas que se pueden producir en la gente que no llegó al hospital. Claro. Ese 15% que se enfermó, que tuvo fiebre, escalofrío, que cayó en cama, ese 15% puede tener secuelas. Por ejemplo, en jóvenes aquí en Estados Unidos ha empezado a documentarse que los muchachos pueden quedar con lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, que es un estado de fatiga constante, quedan como trapos, no pueden hacer nada. Mira, eso es algo que se está investigando, porque si eso es cierto y se comprueba, pues van a ser millones de personas que van a quedar con secuelas. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar por esta vacuna? ¿Usted ve que tengamos una solución rápida? ¿Piensa que podría ser el próximo año? ¿Cuál es la realidad sobre esto? Que si no se encuentra un efectivo tratamiento o una efectiva vacuna, pues tendríamos que esperar todo el tiempo necesario para que la población mundial se infecte en un 60-70%, y eso lo ha dicho la semana antepasada el Centro para Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. 60-70% de la gente tendría que infectarse para que este virus desaparezca por sí solo. Se ha hablado mucho sobre medicina natural, que está muy de moda en estos tiempos. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Es recomendable? Qué buena pregunta de César. A ver, vayamos a los números mágicos que repetimos creo que en cada programa y que nuestros televidentes ojalá que ya lo tengan presente. 80, 15, 5. 80%, ¿qué cosa es? El número de personas que se infectan con el virus y que o no tienen síntomas o los tienen tan ligeros que no necesitan ni medicina. 80%. 15% son las personas que tienen síntomas más intensos, tienen el dolor de cabeza, la fiebre alta, los escalofríos, el dolor de cuerpo, etc. Y 5% son los que van a llegar a un hospital porque se van a complicar y ellos sí están realmente enfermos. Entonces los remedios caseros, por ejemplo el eucalipto, la sopa de pollo, las cosas que usamos para la gripe, se pueden usar entre el 80%, sí. Si alguna de esas personas, por ejemplo, tiene un poquito más de dolor de garganta, puede usar alguna cosa local. Ese 15% de pacientes, obviamente, puede usar alguno de estos tipos de remedios caseros, pero la idea es que ninguno de esos, ni el eucalipto, ni ninguno de ellos, va a matar al virus o lo va a desactivar, para hablar más propiamente, ¿no? Entonces, yo creo que se puede usar como sintomático, es decir, para controlar los síntomas. Si a esta persona, por ejemplo, desde niño, cuando le daba la gripe, su mamá le hacía unas aspiraciones de agua de eucalipto y eso al niño le hacía bien, probablemente también le va a hacer con este coronavirus, pero no es específico para esta enfermedad. Se ha recomendado usar el alcohol de 70, pero los peruanos siguen utilizando el de 96.
¿Podría usted explicar cuál es la diferencia y qué se debería hacer si en caso se tiene el alcohol del 96 y no el de 70? A ver, el alcohol que usamos comúnmente se aplique en los objetos va a depender del tipo de objetos y para eso hay que revisar. El alcohol en algún tipo de plásticos, en algún tipo de superficies va a dañarlas. Entonces mejor leer las instrucciones de los aparatos o las cosas a las que uno le quiere echar el alcohol. ¿Y qué cosa es alcohol industrial y el alcohol doméstico, digamos? A ver, existe el alcohol, el que usamos comúnmente para limpiar, se llama alcohol etílico, que en realidad es el mismo alcohol que está en las bebidas alcohólicas, etílico. Cuando este alcohol etílico está a una concentración que es más del 60-70%, que puede ser del 80, 90 y tantos por ciento, eso se llama alcohol industrial. Entonces, el alcohol industrial puede ser el mismo alcohol etílico que usamos comúnmente, pero que está a una muy alta concentración. Pero también se habla de alcoholes industriales a otro tipo de alcoholes como el metílico, el isopropílico, que es el que está en los geles. Hay diversos tipos de moléculas de alcohol a muy alta concentración. Esos son los alcoholes industriales. El que usamos en la casa para desinfectar también está a alta concentración. El único alcohol, digamos, etílico que viene en bajas concentraciones es el de las bebidas alcohólicas. Damos las gracias al doctor Héctor Flores por su presencia. Nos vamos a comerciales. En unos minutos regresamos con el bloque deportivo. La gente se voltea porla. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero.